Buenos días y bienvenidos al canal Blender. Muy bien, vamos a seguir con este segundo video tutorial en el cual os explicamos cómo programar scripts en Blender. En esta ocasión lo que vamos a hacer es incorporar un botón que cree una esfera geodésica. ¿Por qué? ¿Por qué creamos un botón? Bueno, pues para que empecéis a entender de que no solo basta con que creéis scripts que al ejecutarles hagan cosas, sino que por supuesto necesitáis que haya elementos, como por ejemplo estos botones, botones que hagan cosas. Necesitáis botones. También necesitamos otro tipo de sistemas de entrada, por supuesto, de datos, pero vamos a centrarnos hoy en un botón. Vamos a crear un botón. Para crear un botón, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es pasar al modo scripting, crear un script nuevo. Vamos a ampliar un poquito esto y vamos a trabajar con ese botón que va a crear una esfera geodésica concretamente situada en el visor 3D y en la barra de herramientas en la parte inferior. Bueno, vamos a ello. No voy a teclear, lo voy a copiar el programa que he hecho ya al principio. Así que, y directamente os explico qué es lo que ocurre en cada lugar. Lo primero que tenéis que hacer es meter este comando, import BPI. ¿Qué hace import BPI? Bueno, pues import BPI lo que hace es que importa la librería de Blender en Python. Aquí es donde está todas las capacidades, las definiciones, los procedimientos, las clases que os va a permitir manejar los scripts en Blender. Y ahora lo que tenemos que hacer es entregarle una clase o crear una clase. Vamos a crear esta clase, vamos a poner esto y os vamos a explicar qué quiere decir todo esto que hay aquí. Bien, esto lo que quiere decir es que esa clase que hemos creado, las clases, para que lo sepáis, son una especie de plantillas, unas plantillas genéricas de un objeto, una plantilla, ¿no? Una plantilla es fácil de entender, sabéis lo que es. Y entonces dentro de esa plantilla hay una serie de etiquetas que dándoles un nombre concreto adquieren unas características y que por supuesto podéis utilizar para aquello que estáis creando. En este caso y dentro de esta plantilla cogemos concretamente la parte ubicada en el panel. Dentro existen estas etiquetas. Label es la etiqueta con la que vamos a definir el nombre de ese botón. Aquí se le va a entregar el lugar o la ubicación donde se va a encontrar ese botón en la visión 3D, se llama View 3D, cada parte tiene su, por ejemplo, esta parte, bueno, pues tendría su nombre distinto, sabéis que es el editor de propiedades, y dentro, por ejemplo, el de propiedades de objeto, pues aquí dentro de lo que es el visor 3D y está uno de los puntos, se llaman las tools, las herramientas. Y le decimos que dentro del espacio del visor 3D lo queremos poner en las tools, en la región de las tools, que es esta de aquí. Bien. Una vez que hemos creado esto, lo que tenemos que hacer es incluir una definición. Una definición forma parte de esa plantilla internamente en la que, por supuesto, nosotros vamos a incorporar todos esos datos que nosotros necesitamos. La definición tenéis que observar bien porque las tabulaciones son importantes. Las tabulaciones os las va a crear automáticamente, os lo crea automáticamente cuando vosotros pulsáis intro dentro de lo que es una clase, un bucle, una bifurcación, una definición, etcétera, etcétera. Y lo que necesita el Python es que todo esté perfectamente colocado para poder entender dónde tiene que hacer las cosas. Bien, esta definición necesita un operator, quiere decir botón, quiere decir botón. Lo que creas, cada cosa sería distinta. Por ejemplo, este botón sería un operator, este cajetín tendría otro nombre distinto, este tendría otro nombre distinto. En fin, cada uno tiene pues nombres distintos, ¿no? Pues el botón se llama operator y está, por supuesto, con self le indicamos que ese contexto solo se va a utilizar dentro de esta definición. Evidentemente, si quitáis esto, el sistema entenderá que está fuera de esa definición y os va a generar un error. Vamos a continuar. Vamos a continuar introduciendo, por supuesto, más comandos para poder fabricar o hacer esta esfera geodésica. Lo siguiente que necesitamos es pues indicarle que es una esfera geodésica
Y lo hacemos de esta manera. Incluimos otra clase que esta clase es el operador. Lo que hace es el ejecutar lo que la pulsación del botón necesita. ¿De acuerdo? Uno es un operador y el otro lo que hace es dibuja y el otro, y este de aquí, opera. Dibuja el botón y hace lo que la pulsación del botón indica. Operator. Entonces, dentro de este operador le tengo que indicar que hago clara referencia a la esfera geodésica. La esfera geodésica que cuando la he pintado, cuando la he dibujado, la he dado el nombre crear.geoda. Y aquí le digo crear.geoda tiene la etiqueta crear esfera geodésica. Y cuando yo pulse ese botón, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Y ahora os voy a explicar qué es lo que aquí hay. Bien. Cuando yo pulse ese botón, o para que el sistema entienda perfectamente qué ocurre, qué pasa cuando yo pulso ese botón, necesito una definición de execute. ¿Qué pasa si yo ejecuto el botón? Vamos a poner aquí más tool. ¿Qué pasa si yo ejecuto el botón? Y lo que le digo es que lo que hago es dibujar, vamos a movernos un poquito aquí, dibujar una esfera geodésica con dos subdivisiones y el tamaño 1. Vamos a borrar este cubo y mirad, si yo hago una esfera geodésica aquí, de esta manera, veréis que aquí aparece este comando. ¿Lo habéis visto aquí? BPI Ops Mesh Primitive. Yo la borro. Si yo la borro, aquí me dice que ha sido borrada. Pero si yo la creo, esfera geodésica vuelve a aparecer con una serie de características. Aquí nos da un montón de características que nosotros no vamos a necesitar. Solamente vamos a necesitar números, subdivisiones y el tamaño. Vamos a dar por hecho de que la ubicación va a ser dentro de el punto donde nosotros tengamos el cursor. Por ejemplo, si lo ponemos ahí, pues la esfera geodésica se creará ahí. Lo que hace es ejecutar ese comando, que es este de aquí, mucho más resumido, con las características que nosotros necesitamos, y cuando acabe de ejecutarlo, que el programa entienda que hemos terminado y podemos retornar. Mirad, vamos a borrar esta esfera geodésica, y si yo ejecuto el script, mirad lo que aparece. Nada. Y diréis, ¿por qué no aparece nada? ¿Por qué no aparece nada? No estoy viendo nada. No aparece nada. Algo has hecho mal, JL. Bien. ¿Qué hemos hecho mal? Pues sencillamente porque todos los scripts en Blender, o prácticamente todos, necesitan ser definidos como registrados dentro del programa. Que el programa entienda que eso lo vais a utilizar para el propio Blender, que no es una especie de importación o programa que externo. Y entonces se hace de esta manera. Esta es la forma más simple de hacer. Dice que las utilidades son registradas con el nombre name. Name con dos guiones bajos aquí y aquí, que es, o le indica que está reservado. Es una palabra reservada. Lo ponéis de esta manera. Y ahora cuando yo le doy a la ejecución, evidentemente aquí me ha aparecido una pestañita. ¿La veis? Vamos a hacer que la veáis. Y esta pestañita, en esta pestañita pone crear esfera geodésica. ¿Veis aquí, no? ¿Qué es lo que aquí teníamos puesto? Es lo que aparece en el panel que hemos creado en la pestañita. Crear esfera geodésica es lo que aparece en el botón, ¿de acuerdo? Y crear geoda, crear.geoda, ¿lo veis ahí? BPI Ops crear geoda. BPI Ops crear geoda es esta parte de aquí, es el operador. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis perdiendo. La verdad es que la programación orientada al objeto os perdéis sencillamente si no conocéis todas estas palabras reservadas que hay dentro de todas las clases correspondientes con sus correspondientes definiciones. Y eso está, o lo encontráis, en la referencia API de Python. Me explico. Si vosotros buscáis, por ejemplo, BL región type dentro de la ayuda de la referencia API de Python, os explicará estos pasos, lo hará en inglés, pero os explicará para qué vale cada cosa. Básicamente aquí os lo he explicado. Si yo pulso aquí, este botón me va a crear una esfera geodésica en el punto donde tenga el cursor. Me crea todas las que yo quiera. Siempre en tamaño 1 y con subdivisión 2.
Básicamente este es el primer script de Python más sencillito que se puede hacer y que os ayudará a entender parte por parte qué es lo que quiere decir. En primer lugar, esta parte de aquí, que es la que dibuja el botón, esta clase, toolpanel, BPI types panel, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, esta plantilla os permite dibujar, y esta, ¿qué hace el botón? Veréis que el botón tiene la característica operator. Operator quiere decir que cada cosa que hay aquí tiene su nombre. Esto no es un operator, pero un botón sí es un operator. Este de aquí es un operator, un operador, un ejecutor, ejecuta. Y cuando yo pulso el operator hace una ejecución. Dependiendo del elemento dentro del panel que queramos crear, tendrá aquí un nombre. E incluso puede ser una entrada de datos, o puede ser que muestre datos. En un momento concreto no necesita entregar datos, sino que os muestra datos, como es esta posición que, si bien es cierto que se puede cambiar, por supuesto, nos entrega datos y nosotros podemos modificarlo. En otras ocasiones no son modificables. Pero bueno, básicamente, que entendáis, podéis copiar este código, cacharrear un poquito y intentar entender dentro de esta ayuda que hay dentro de la referencia API de Python, qué hace cada cosa. Esto es lo más sencillo y más simple que hay. Lo hemos hecho lo más escueto posible. Yo sé que he estado un poco espeso, es la primera vez que hago un videotutorial sobre programación. La verdad es que no es de las cosas que más me guste hacer, pero sé que hay muy poco programador de Python en Blender en el mundo, así lo digo, en el mundo de la lengua castellana, lo que algunos llaman el español. Bueno, pues necesitamos programadores que hagan scripts en lengua castellana, y vamos a intentar que algunas personas comiencen a andar dentro de este increíble mundillo que son los scripts de Python de Blender. Luego, estos conocimientos os valdrán para otros muchos programas, pero incluso programas 3D. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Ya sabemos poner un botón que crea una esfera geodésica. Espero y confío que os haya ayudado y lo hayáis entendido. Como siempre decimos, sin más, desde el canal Blender, bueno, pues nos vemos en el siguiente videotutorial. Así que hasta pronto. Un abrazo.